Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Presentamos el podcast del Observatorio de Derechos de Propiedad de Se dice Libertad, nuevamente con Fanny Migliore y Ana Carrasquero, quienes son investigadoras del observatorio, justamente de este derecho de la propiedad. Vamos a preguntarles, una vez que ha sido violentado el derecho a la propiedad, ¿qué se hace? ¿Qué hace el ciudadano? ¿A dónde acude? ¿Se queda violentado o hay alguien que pueda atender? Siempre nosotros decimos en el Observatorio de Derechos de Propiedad que la violación de los derechos de propiedad tiene que ser documentada, tiene que ser denunciada, y esa es nuestra misión, esa ha sido nuestra misión desde 2005, que estamos haciendo el monitoreo y seguimiento a todas estas afectaciones. Yo creo que así como se ha hecho con otros derechos fundamentales humanos, también nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo, y mucha gente ha venido y se nos ha acercado porque las afectaciones de los derechos de propiedad no tienen que ver solamente con los grandes latifundistas, como decía Chávez, no tiene que ver con los grandes fondos que han sido afectados, no tiene que ver con las grandes empresas que han sido confiscadas, porque no se puede hablar de expropiación, se puede hablar solamente de expoliación, desde el momento en que todos estos bienes no han sido, la mayor parte no han sido resarcidos a sus legítimos propietarios. Por lo tanto, nosotros hablamos de expoliación. Pero eso no tiene que ver solamente con los grandes propietarios, decía, sino también mucha gente ha venido a nosotros, se nos ha acercado, muchos ciudadanos comunes, y la gente nos ha manifestado cómo ellos en sus pequeñas propiedades también han sido afectados. No sé si recuerdan cuando en 2010 o en 2005, inclusive con las lluvias tan fuertes de aquellos años, prácticamente muchas personas se vieron afectadas y perdieron sus hogares, perdieron sus viviendas. La salida del gobierno para dar refugio a estas personas y para dar vivienda a estas personas fue confiscarle los bienes a quienes viviendas a quienes tenían en ese momento o segundas casas o viviendas en alquiler, para ubicar, para colocar a personas que no tenían vivienda en esos espacios. Quiero decir que desde el momento en que el gobierno decidió y tomó esa decisión, los propietarios quedaron sin sus viviendas, es decir, ya no poseen sus viviendas. Los actuales ocupantes de esas viviendas también son invasores, porque tampoco son dueños hoy en día de esas viviendas. Es decir, se vive un limbo jurídico, ya sea por parte de los propietarios, que no necesariamente son grandes capitalistas ni grandes hacendados, y también los inquilinos están en un limbo porque no pueden tampoco acceder a comprar sus propiedades si es que esa fuera su decisión. Nosotros, como parte de la labor del observatorio, como dice Fanny, hemos documentado, y en nuestra página web, paisdepropietarios.org, en una sección que se llama Historias Ciudadanas, tenemos registrados casos de personas. El gobierno te podría decir, oye, pero es que ellas están defendiendo los intereses de los grandes capitales, de los grandes... Allí tú vas a encontrar gente sencilla, gente común, gente que, por ejemplo, pasó toda una vida trabajando y su sueño era comprar la pensión en la que vivía, y logró comprar la pensión en la que vivía y decidió que ese era su medio de vida, alquilar cuartos en esa pensión. Y hoy tienes personas que están en esa situación, porque hoy muchas antiguas pensiones en el centro de Caracas están en esa situación. Entonces dime si esta no es gente común, corriente, gente que no tiene nada que ver con los grandes capitales, personas que, por ejemplo, tenían talleres mecánicos y vivían dentro de esos talleres mecánicos que a su vez funcionaban como autolavados, como estacionamiento. Tenemos registrados casos de personas que les quitaron, les arrancaron su propiedad, le vulneraron su derecho y construyeron Misión Vivienda allí, y le dijeron, bueno, no le pagaron, por supuesto, a estas personas, y están viviendo, porque el gobierno es muy magnánimo, dentro de uno de los apartamentos de Visión Vivienda, y además le cobran el apartamento de Visión Vivienda. Entonces, esos son los casos que como este ejemplo que les estoy colocando, se repiten. Entonces, bajo esa figura de decir, vamos a darle vivienda a todo el mundo, nosotros no estamos en contra de darle vivienda a la gente, porque esa es una forma de manipulación del gobierno, de decir, oye, mira, pero ese observatorio
los liberales oligarcas están en contra de darle el derecho de propiedad, porque siempre voltean la tortilla. O sea, al final de lo que se trata es el respeto del derecho de propiedad tiene que ser respetado para todos, para aquellos que no tienen hoy la propiedad, pero que pueden aspirar legítimamente a ser propietarios con trabajo, con esfuerzo, no vía el arrebato y el robo que han sufrido muchos venezolanos. Pero ¿qué hace entonces esta persona que tenía una pensión, que le quitaron su terreno y allí fue construida una misión vivienda y como un favor te entrega un apartamento para que vivas en él? O sea, él está viviendo en su propiedad, pero la tuvo que compartir con miles de personas. ¿A dónde acudir? ¿Dónde exigir que sea respetado su derecho? ¿Cuál es el procedimiento que debe hacer y por qué debe hacerlo? Estas personas tienen que acudir a las instancias. Hay mucha gente que te dice, bueno, yo ya he ido a todos los sitios a donde yo haya tenido que ir y te pelotean. Eso es importante, hay que acudir a las instancias nacionales. La otra cosa es acercarse al observatorio para que registremos su denuncia. Y una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo es tratar de elevar estas denuncias a instancias internacionales, que nos ha costado un poco, porque la propiedad, o sea, aquí hay también un tinte ideológico. La propiedad se considera como una cosa más de las derechas, no de las izquierdas, y nosotros siempre decimos, los derechos no tienen derechas ni tienen izquierdas, son derechos y son universales y son para todos. Pero este tema ideológico ha tenido las instancias internacionales, porque te dicen, bueno, la propiedad es un derecho civil y como derecho civil debe ser dirimido en las instancias nacionales. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando quien está llamado a garantizar tu derecho es el que lo viola? Entonces, la lucha que ha emprendido el observatorio es a tratar de posicionar este tema, decirle a la gente, hemos estado como predicadores diciéndole a la gente, el derecho a propiedad es un derecho, y tratando de elevarlo a las instancias internacionales y decirle a los organismos competentes, por ejemplo, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que volteen su mirada y que es verdad que hay una emergencia humanitaria compleja, el país está viviendo la peor crisis de su historia, pero esto es consecuencia directa de la afectación y de la política sistemática en contra del derecho de propiedad, y que se tienen que pronunciar. O sea, que el pronunciarse a favor del respeto del derecho de propiedad no es pronunciarse a favor de los ricos o a favor de los privilegiados, es pronunciarse en favor de la libertad de los venezolanos. Este tema por el que se está viviendo actualmente en Venezuela, que es de escasez, de desabastecimiento, de falta de medicina, ¿ustedes dirían que es consecuencia de esta violación sistemática a la propiedad? Totalmente. Estamos absolutamente de acuerdo con esta afirmación. Tal es así que la afectación a los derechos de propiedad se ha transformado, se ha convertido en la destrucción de los medios de producción. Eso ha afectado a todos los medios de producción, desde el campo venezolano, que prácticamente hoy en día acusa un abandono, ya sea por parte de los trabajadores como por parte de los propietarios de las haciendas, que se ven hoy en día afectados por todos los lados. Realmente trabajar en el campo hoy en día es muy difícil. Hay medidas y hay controles que de alguna manera impiden o obstaculizan de todas formas la posibilidad que tienen los valientes que aún resisten y que permanecen en el campo, porque es una vocación. Trabajar en el campo es una vocación, y realmente obstaculizan todas estas medidas la posibilidad que ellos tienen de seguir produciendo. Cuando tú engañas a la gente y le dices, yo le voy a quitar a estas personas que son grandes latifundistas para darte a ti, estás mediocrizando una labor que es muy importante. Producir, eso no se improvisa, como ninguna labor se improvisa. Es una falta de respeto profunda hacia el productor, que ha hecho esfuerzos enormes por producir y por llevarlos a consumir bienes y productos que abastecían el mercado local, y que hoy en día prácticamente tenemos que, no solamente ya no se importan, porque también la posibilidad de importar se ha reducido. Hoy en día estamos en una cola esperando a ver qué es lo que llega en un supermercado. Mucha gente pierde sus horas allí metidos en una cola, y al final, tristemente, muchas veces te dicen, no llegó nada.
eso es producto de prácticamente el ataque a los medios de producción que ha hecho el gobierno a lo largo de todos estos años. Igualmente ha hecho con los laboratorios que producían medicina y con todo. Cuando hay inseguridad jurídica, cuando hay inseguridad personal, cuando hay inseguridad sobre los derechos de propiedad, la gente no quiere invertir. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Okay. Y al final, tú lo que tienes, o sea, el resumen de todo esto, desde el punto de vista del discurso gubernamental, es la guerra económica y el imperio atacándonos a través de las sanciones. Tienes 20 años de forma sistemática conculcando el derecho de propiedad de los venezolanos. Entonces, ¿cómo puedes decir tú que es una guerra económica? ¿Cómo puedes decir tú que es el imperio y son sus sanciones en contra de funcionarios individuales? Entonces es como dicen las abuelas, de aquellos polvos, estos lodos. Ok, ya finalizando, nos queda un minuto. Si a mí me atacan, si soy violentada en mi derecho a la propiedad, entro al Observatorio de Derechos de Propiedad, a la página web, y allí tengo donde denunciar mi caso si no lo quiero hacer, si no me quiero exponer públicamente. Sí, nosotros garantizamos absolutamente, en el caso en que no se quiera prácticamente figurar o aparecer, pues nosotros garantizamos el anonimato. Simplemente nos interesa resaltar los casos y nos interesa precisamente eso, hacerle saber a la gente que los derechos de propiedad en Venezuela se violan y se continúan violando, no solamente los grandes intereses de los grandes capitalistas, sino los intereses de todos los ciudadanos. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar. Todos pueden acercarse, pueden hacernos sus denuncias y hacernos conocer cuáles son los bienes que han sido afectados. Perfecto. Llegamos al final de este podcast del Observatorio de Derechos de Propiedad de Se Dice Libertad con Fanny Migliore y Ana Carrasquero, investigadora del observatorio, hablando justamente de cómo dar a conocer, cómo documentar lo que son la violación de derechos. Se dice libertad por un país de propietarios.